salud que hemos preparado especialmente para usted, así que tome nota y vea estos consejos que pueden servirle en su diario vivir. Hola a todos, muchas gracias de nuevo por dejarnos entrar a sus hogares. Les habla su servidor y amigo, el doctor Alexis Naranjo, hoy desde el Centro de Salud San Antonio y como siempre recordándoles que tenemos una consulta también en la Ribera de Belén, en Oxigena Medical Center. El día de hoy quiero sacar 2 minutitos para que hablemos sobre alergias. Alergias de diferentes tipos, porque es posible que cuando hablamos de alergias todo el mundo piensa solo en las alergias respiratorias, en la rinitis, en los pacientes que constantemente están con la nariz obstruida o tapadita o con algún tipo de secreción o pasan estornudando y son sensibles a los cambios de temperatura y de olores. Pero podemos hablar de alergias incluso cuando hablamos de lesiones dermatológicas, ¿verdad? De las personas que tienen dermatitis y pueden ser dermatitis por contacto, dermatitis atópica, incluso llegar al nivel de hablar de patologías crónicas, incluso como la psoriasis, ¿verdad? Donde sabemos que hay lesiones crónicas, que ya son escamosas y que son complejas a la hora de abordar. Pues la medicina convencional nos ofrece cierto tipo de líneas donde hablamos de la utilización de antihistamínicos y de la utilización de esteroides, que hay que utilizarlos en los momentos en que el paciente tiene alguna crisis. Pero ¿cómo podemos llegar a compensar este tipo de patologías? Y bueno, uno de los detalles importantes es que siempre cuando hablamos de medicina ortomolecular, hablamos de carencia de ácidos grasos. Y aquí sí, estamos hablando específicamente del consumo de omega 3, que sabemos que muchos lo toman para otro tipo de condiciones, incluso cuando hablamos de omega 3 para trabajar sobre algunos índices de colesterol o triglicéridos, sí, pero el omega 3 es una extraordinaria herramienta para ayudar a desinflamar todas las membranas celulares. Entonces es lo primero que quería recordarles, el omega 3 se puede tomar de 1 a 2 gramos con el desayuno por periodos de 3 meses y a los 3 meses evaluamos, siempre por supuesto con un seguimiento. Ahora, ¿qué otro tipo de nutrientes afectan acá? Pues siempre hablamos del zinc y del selenio y para eso hay algunos nutrientes, incluso cuando hemos hablado del Immunoactive, ¿verdad? Pero buscar las fuentes de zinc y de selenio diarias, en dosis diarias, y el otro elemento que vendría a influir aquí es la dosis de vitamina D. Y cuando hemos hablado de vitamina D, yo siempre les hablo que es una hormona, ¿verdad? Que podemos obtener por la exposición al sol, pero que para exponernos al sol tenemos que tener una constancia en los días y por lo menos cuando yo me expongo al sol, tengo que exponerme al sol con los brazos al descubierto, con las piernas al descubierto y con la espalda al descubierto. ¿Cuánto tiempo se ocupa? No mucho, de 20 a 40 minutos. Claro, entonces usted me dice, doctor, pero yo no tengo ese tiempo. Por eso la herramienta sería la suplementación de vitamina D. Por supuesto, en vitamina D siempre es necesario el seguimiento médico. Y hablar de seguimiento médico es tener un monitoreo de dónde está el paciente y si el paciente está en cifras menores a los 65 nanogramos por mililitro, ¿verdad? Porque todo el mundo nos habla de que es 30, pero 30 es para que no aparezca osteoporosis. Entonces necesitamos llevar a esos pacientes a dosis de 65 y cuando comienzan a mejorar nos damos cuenta que los pacientes comienzan con menos dolores musculares y en este tema alérgico comienzan a mejorar muchísimo. Otro pilar indispensable es el manejo del microbioma. Y cuando hablamos del microbioma, recuerden que antes nuestros abuelos hablaban de la flora bacteriana, ¿verdad? Hablaban de la flora del colon o del intestino delgado, pero sabemos que no son células vegetales, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un universo espectacular porque hay hongos, hay bacterias, hay virus, hay arqueas que tienen un universo completo y que permiten estimular para que este tipo de alergias disminuyan. Cuando hay algún desequilibrio en el microbioma, se genera una afección que los norteamericanos han llamado inflaming, o en medicina funcional se llama inflaming, que son pacientes que tienen algún tipo de inflamación crónica de bajo grado, casi siempre en intestino delgado y grueso, y eso compromete a ciertas afecciones. Entonces sí, cuando hablamos de alergias tenemos que revisar también cómo está la función digestiva. Entonces, recapitulando, el omega 3, zinc, selenio, vitamina D, por supuesto vitamina D no tomar a la libre, tener un monitoreo médico para saber cuánto hay que tomar y por último la valoración del microbioma, en este caso el microbioma en intestino delgado y grueso. Desde el Centro de Salud San Antonio les envío un abrazo y recuerden,
Cuídate y a tu familia también. Bueno, y después de haber visto este lindo consejo, nos vamos a ir